Bueno, y continuamos con el tema central de hoy, que es la diabetes, con Giselle Monseguí, presidente de Fundación Diabetes del Uruguay. Giselle, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que se define cuando aparecen valores elevados de azúcar en sangre. Porque hay un mal funcionamiento del páncreas, que es quien genera la insulina. Entonces, o no genera insulina, y esos son los casos de diabetes tipo 1, o genera en forma insuficiente o de mala calidad, en donde aparece la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las causas que determinan una diabetes? Bueno, las causas justamente de los dos tipos de diabetes son diferentes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Entonces no se saben las causas, el por qué aparecen, el por qué el organismo se equivoca, digamos, y ataca a las células beta del páncreas que generan la insulina y las mata. Entonces, como digo yo siempre, la fábrica de insulina cerró. Entonces no hay insulina y hay que inyectarse la misma. En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas sigue generando insulina, pero ya sea por un tema de sobrepeso de la persona, de mala alimentación y de falta de actividad física, se le está pidiendo al páncreas que genere más insulina de la que realmente puede generar. Entonces ahí es donde se produce ese desnivel y aparecen los valores elevados de azúcar en sangre, y esos son los casos de diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 2, es la que nosotros podemos ser los grandes actores o impulsores de que esta enfermedad no llegue a nuestro organismo. Podemos prevenirla o evitarla, o de lo contrario podemos tener una mejor calidad de vida y, digamos, entre comillas, dominarla. ¿Esto es así? Es así, y por eso es tan importante el tema de la información y de la educación de la población en general, porque la diabetes tipo 2 es hereditaria. Entonces, si en la familia hay casos de diabetes tipo 2, tenemos que estar más alertas y prestar más atención y cuidarnos más, digamos. Y justamente podemos evitar tener diabetes tipo 2 si tenemos buena alimentación, tenemos un peso adecuado, hacemos actividad física. Entonces, en esos casos, a pesar de tener la base genética favorable para tener diabetes tipo 2, se puede evitar tenerla, pero depende del comportamiento de uno. Hoy en día, ¿cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a personas afectadas con esta patología? En Uruguay se estima que hay aproximadamente un 8% de personas con diabetes, pero lo más grave de todo esto es que quizás la mitad no lo sabe, tiene diabetes y está sin diagnosticar, porque como decíamos, la diabetes tipo 2 es una enfermedad silenciosa, en donde los síntomas no son muy notorios. Entonces, de repente puedes pasar años teniendo diabetes tipo 2 y hasta que no aparece una complicación, que vas al médico porque no estás viendo bien, de repente ahí te lo diagnostican, pero realmente ya estás con una complicación de la diabetes que quizá haga 10 años que tengas diabetes y no lo diagnosticaron. Claro, y muchas veces esa complicación puede ser más grave todavía que no ver. Exacto, entonces, sin duda. Entonces, por eso es tan importante el estar atentos y hacerse los controles de rutina, porque, bueno, para que apenas aparezca un diagnóstico, hacer el tratamiento correcto y evitar las complicaciones que se pueden evitar o postergar. Si vemos los dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, y tuviéramos que darle un grado de gravedad a cada uno, ¿cuál es más grave, la 1 o la 2? Son las dos igual de graves si están mal controladas. O sea, una diabetes descompensada, descontrolada, en cualquiera de los dos casos te puede llevar a complicaciones serias. Entonces, no es más grave la 1, normalmente aparece como mito, vos tenés la diabetes la más grave porque te das insulina, no. Las dos son igual de preocupantes, digamos, si no tenés un buen control. La diferencia es el origen de los dos tipos de diabetes y el tratamiento que lleva cada una de las diabetes. Pero la diabetes hay que respetarla mucho, hay que conocerla para evitar las complicaciones y que realmente no sea riesgosa y peligrosa para la salud. Comúnmente la población, entre comillas, le tiene miedo a esta enfermedad, quizá por el tipo de mitos en cuanto a la calidad de vida que tienen que llevar, a las cosas que tienen que hacer, más que nada la alimentación. ¿Se ha avanzado en derribar estos mitos? Digo, ¿la gente hoy por hoy está más informada o más educada en este tema?
Lamentablemente todavía no, hay mucha desinformación y el sistema hoy en día muchas veces tampoco ayuda mucho a formar a las personas con diabetes y realmente darle las herramientas que necesitan, como para saber que, bueno, tener diabetes no significa no comer pan, no comer harinas, sino aprender qué tipo de alimentos tiene que comer y qué cantidad puede comer para que realmente los valores de glicemia en sangre estén en un valor correcto. Entonces, hay mucha desinformación todavía y hay muchos mitos, como decís tú, de decir, bueno, la persona con diabetes no puede comer harina, solamente lechuguita y verduras. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los alimentos que más hacen subir el valor de azúcar en sangre y bueno, para eso tratar de reducir la cantidad que uno come. Claro, referente a los alimentos, hoy en día vamos a los supermercados y vemos con el sello ya artículos que te están marcando que es para consumo de personas con diabetes. Pero también, si nos ponemos a ver, si bien los valores de los mismos han bajado aún, digamos que llevar una dieta, por decirle dieta, porque en realidad no es, pero con los artículos adecuados, a la población en general les cuesta y mucho. ¿Qué se está haciendo al respecto sobre este tema? Porque el año pasado habían hecho una campaña, un trabajo como para tratar de bajar los costos y que hubieran más productos en el mercado, ¿verdad? Sí, hay productos identificados con un sello que muchas personas se piensan que solamente eso pueden consumir. Realmente no es tan así, pero es verdad que sí, que los productos sin azúcar son más costosos que los productos con azúcar. Entonces, no han habido avances con respecto a ese movimiento que decías del año pasado, de la solicitud con el tema de los alimentos sin azúcar y sus costos, pero bueno, seguiremos trabajando y solicitando a quien corresponda para ver de qué forma los productos saludables pueden llegar a la población en general y no teniendo un costo extra por ser saludable. Comúnmente tú hablabas recién de lo que era la lechuga, ¿está bien? Digo que tenía que comer ensaladas y ya está. También se vuelca por el lado de las frutas. ¿Cuáles son esos productos naturales, por así decirlo, que no vienen empaquetaditos ni con el sello, que no debería comer en exceso un diabético? Una persona con diabetes debiera disminuir el consumo de harinas, obviamente eliminar el consumo de azúcar, preferentemente. Eso es, y bueno, y la alimentación saludable, como todos tendríamos que tener, no a las grasas, bajar el consumo de sal. En el caso, por ejemplo, de frutas, por el tema de azúcar, hay algunos alimentos que tienen azúcar propia natural, como en el caso para las personas que tienen algún problema referente a cardiopatías, hay alimentos que tienen sal y que no sabemos que la tienen. Claro, pero en el caso de las frutas y verduras, todas son permitidas. Quizá alguna fruta de repente te sube el valor de glicemia más que otra. La respuesta glucémica después de comerlo es mayor, pero eso no quiere decir que no lo puedas comer, sino quizá que haya que moderar el consumo, por ejemplo, de la banana. Pero bueno, no es decir, no podés comer banana. Sí, obviamente que es mejor comer una banana que comer un alfajor, sin duda alguna. Entonces, las frutas y verduras están permitidas, por eso es tan importante la educación y aprender a decir, a identificar cuántos carbohidratos, que le llamamos cuántos carbohidratos, nos va a reflejar lo que estamos comiendo. Entonces, esa educación es muy importante para saber, bueno, qué es lo mejor que debemos comer para tener buenos resultados en los valores de glicemia, que es la lucha de todos los días. Giselle, para cerrar este segmento, ¿dónde deberíamos dirigirnos dentro del sistema de salud para hacernos una evaluación o un chequeo? ¿A qué profesional deberíamos dirigirnos para que nos manden los exámenes correspondientes para saber si tenemos diabetes o no? Un médico de medicina general con un examen de rutina de control de examen de sangre. Cuando se hace el control de sangre en ayunas, se hace la glicemia y ahí si hay un valor alterado, ya después hay otros exámenes, que es la curva de glicemia, ya es un paso importantísimo y es el que hay que dar. Entonces no es tan complicado, sino sencillamente o hacerse el carnet de salud o el carnet del adolescente en los niños, o sencillamente ir al médico y pedir un examen de rutina donde le controlen el valor de glicemia. Y ahí si hay un caso de diabetes, seguro que va a aparecer. O sea, es bien fácil detectarlo, pero hay que ir al médico.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. No. Y nos vemos la próxima semana entonces. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted no se vaya que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.